Dale. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Carpe Diem Podcast. El día de hoy creo que traemos un tema muy interesante que más de uno lo va a abrir por mera curiosidad. Y pues hoy vamos a hablar un poco acerca de sexualidad en términos muy generales, pero pues tratando de abarcar igual como muchos aspectos, porque hay muchos temas que queremos hablar después en un solo episodio, como más detallados y más, ¿cómo podría decirlo? Como más completos. Ya específicamente hablando de un tema de los que abarque sexualidad, en específico, ya sea a lo mejor fetiches, fantasías sexuales, masturbación, anticonceptivos, embarazo, orgasmo, etc., ¿no? Creo que la sexualidad tiene muchos temas que están dentro de la sexualidad como tal, que podemos abarcar en un solo episodio. Como lo dijo Ara, hoy vamos a hablar de la sexualidad en términos muy generales. A ver, una cosa. Creo que debemos hablar un poco, o si están escuchándonos, sabrán que aquí no estamos para guardarnos como vamos a perdernos el respeto. Sí, vamos a tratar de hablar abiertamente. Obviamente, siento que tenemos como un encasillamiento acerca de varias palabras que a lo mejor podremos decir durante este episodio. Y durante muchos futuros. Ajá, exacto. Pero que, señores, son cosas que debemos de empezar a quitarnos, a desprendernos de esas concepciones. Conceptos. De esos conceptos o a veces de esos nombres como raros. Que nos causan ruido, porque es realidad, nos causan ruido. Entonces, sépanse que vamos a ocupar palabras que a lo mejor los van a incomodar, pero que si las estamos diciendo es porque, al menos para nosotras, y creemos que deberían de ser muy normales en la vida diaria. Entonces, pues sí, ¿no? Vamos a darle, muchachos. Así, ahorita yo creo que cuando empecé a decir de lo que íbamos a hablar en los futuros, se espantaron con orgasmo y con masturbación. Entonces, masturbación no es cierto ya. pero es eso, yo creo que hay que dejar de tenerle miedo a ciertas palabras, hay que dejar de tenerle miedo a ciertos temas. Y un poco de lo que comentábamos, a lo mejor el episodio pasado también, era que en México existen muchos estigmas y no solamente de la psicología. Creo que México es un país que necesita abrir sus fronteras o sus horizontes. Bueno, no México, ¿no? Las personas, porque no tenemos esa cultura, ¿no? Entonces, justo hoy vamos a hablar de eso y nos vamos a enfocar en la sexualidad. Y pues, ¿ok? Pues ya. Pues creo que eso fue suficiente advertencia, bastante preámbulo. No como es advertencia. Yo creo que es saber que son cosas de las que tenemos que hablar. O sea, no tendría por qué. Sí, o sea, yo siento que no deberíamos de tener pena de decir, ay, pues vivo mi sexualidad como yo quiero vivirla o libre o chido. O decir, pues masturbación, creo que todos lo hacemos, amigos. Yo me imagino así de, ¿no? Las personas así de, pero ok, vamos a empezar. Entonces, mucho de lo que hablamos Arantxa y yo alrededor de este tema, creo que es eso, ¿no? El tabú que existe en México y en muchos lugares todavía de hablar de la sexualidad. ¿Por qué nos espanta tanto hablar de sexo? Hablar de sexualidad? ¿Por qué nos es tan difícil escuchar palabras o a los padres, hablarle a sus hijos de sexualidad, o por qué decir, ay, es pecado, ¿no? O ay, no digas eso, ¿no? O no sé, ¿no? En el sentido en el que es algo meramente normal, que todo el mundo hace, que todo el mundo tiene, y no nos encasillemos a que cuando escuchemos la palabra sexualidad nos vayamos a sexo, porque no es eso. Iba a decir yo. La sexualidad va muchísimo más allá del sexo. El sexo es una de las maneras de expresar nuestra sexualidad, pero la sexualidad viene siendo también nuestros gustos,
nuestros gustos hacia el género que creamos. El sexo, por definición, es la parte biológica de nuestro cuerpo que nos hace ser hombres o nos hace ser mujeres, ¿no? Uh-huh. En este caso, el sexo es el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino. El género ya es una concepción social. Exacto. Que tenemos de las personas, ¿va? Que muchas veces hablando un poco de género, el género no es un concepto estático, es un concepto que va evolucionando con el tiempo y que va moviéndose a través del tiempo, porque a lo mejor antes creíamos que un género solo era hombre y mujer y decir, pues yo soy género femenino o género masculino, cuando ahora hay como muchos movimientos que hablan acerca de esto. Y como lo decía Leslie, el decir sexualidad no habla solamente de las relaciones íntimas que podemos tener con alguien más, sino que incluye todo un mundo de relaciones afectivas que se involucran sentimientos. O sea, tan solo el dar un abrazo, eso ya está hablando de sexualidad, que es una de las muchas maneras de expresarla y que pues también forman parte esencial del desarrollo y de la vida diaria de los humanos, ¿no? Yo creo que si no hubiera sexo o si no hubiera ciertas facultades sexuales o no tuviéramos como esa diferencia también con los animales, porque solamente nosotros como humanos, como raza humana y los delfines son los únicos mamíferos que tienen sexo por placer. O sea, somos... creo que tenemos una virtud muy grande que es sentir ese placer por hacer o por tener relaciones íntimas. Abrazar a alguien también es un gran placer, besar a alguien, tener esa conexión tanto afectiva como emocional con alguien, con otra persona, sea del género que sea, pero siempre va a tener como este preámbulo de sexualidad. Y que ahora entender la concepción más allá de las relaciones creo que es importante. Y pues sí, la sexualidad no nada más engloba sexo, pero sí hoy vamos a hablar de sexo. Entonces, hay una parte muy, bueno, que a mí que se me hace muy interesante, en cómo, como lo decía Ara, que solamente los seres humanos y los delfines tienen sexo por placer y no solamente por reproducción. Entonces, no es solo, como lo dijo Aranza, que solamente los delfines y el ser humano tenemos relaciones sexuales por placer. No, o sea, ya va más allá de una reproducción, ¿no? Que nuestro cuerpo lo hace, o el instinto sexual va referido a eso, a la reproducción, ¿no? Pero creo que actualmente ya no se está dando como ese reprodúcete. Es porque porque ya entran más factores sociales y personales dentro del tener relaciones sexuales y solo reproducirte, ¿no? No, aparte siento que las relaciones amorosas, hablo de relación como pareja, uh-huh, siento que también tiene una parte importante de hablar de sexualidad, ¿no? Porque si no estás cómodo teniendo relaciones sexuales con tu pareja, amigos, ¿cómo vas a seguir con esa persona que no te sientes como placentero teniendo relaciones con esa persona? Que no solamente es, o sea, si no estás cómodo con tu pareja teniendo relaciones sexuales, ¿por qué sigues con él? O sea, siento que sí, no, sí yo creo que difiere un poco en el sentido en el que no estás cómodo con tu pareja sexual. Yo creo que hay formas de llegar a la comodidad sexual. Porque muy fácil sería de, ay, no me gusta cómo me lo haces. A la chingada. Sí, o sea, sería como de, ay, ya no te quiero. O sea, yo creo que el amor no sé, ¿no? La definición que a lo mejor cada uno de nosotros tenemos de amor no se basa en si eso, ¿no? O sea, no se basa en si te gusta o no te gusta cómo te lo hacen. O sea, yo creo que hay formas, incluso hay terapia. O sea, hay terapia para que vayas. Pero yo creo, eso es muy cierto. Pero amigos, yo creo que, y lo hablábamos la semana pasada, ¿no? En decir, ok, por prevención yo voy a tomar terapia con mi pareja, ¿no? Pero yo creo que antes también podría haber un preámbulo en el que tú dices, ok, puedo hablar contigo y podemos externar lo que estamos sintiendo
y llegar a un acuerdo y a lo mejor, no sé, ¿no? Tienes un fetiche, te lo puedo cumplir, te lo cumplo, ¿no? Sí, exacto. Pero si no puedo, pues ni modo, ¿no? O si yo tengo uno y tú me lo puedes cumplir, pues me lo cumples, etcétera, ¿no? E irse acomodando a las necesidades y a los gustos de tu pareja, porque ¿por qué no? Sí, porque sí, o sea, creo que tocas un punto muy importante en el sentido en el que no muchas parejas tienen la libertad de comunicación para decirte, oye, es que la neta fantaseo que estás vestida de la princesa Leia, lo digo porque estadísticamente, ¿Te pasó? ¿Qué? no, estadísticamente es una de las fantasías que tienen los hombres como más grandes, o sea, aparte de los pies. Fetiche. Ajá. ¿No? Esa fantasía sexual de verte disfrazado de alguien más o de, no sé, de la conejita sexy Playboy, no sé. Pero si no tienes la comunicación o la confianza tan solo de decirle a tu pareja, oye, es que la neta siento que me prende, que te vistas de tal cosa, entonces dices, bueno, pues a lo mejor puede cambiar, puedo. experimentar, porque ahora sí que experimentar puede hacer las cosas diferentes y puede llegar a cambiar, ¿no? Creo que también hay que tener algo como muy presente y que comunicar no es hablar y hablar y hablar y hablar, ¿no? O sea, es muchas veces pensamos que estamos siendo comunicativos con nuestra pareja, con quien sea, no necesariamente, Exacto. porque hablamos demasiado y no, realmente creo que la comunicación llega a algo más allá al decir, ok, yo puedo estar platicando todo el día con Aranza y a lo mejor no le comuniqué nada en esas 3 horas que estuve platicando con Aranza, ¿no? Entonces, hay que saber también comunicarnos porque comunicarnos no nada más es hablar y hablar y hablar, O pelearse. es transmitirle a la otra persona qué sientes, qué piensas, porque si te la pasas hablando y pues como dirían coloquialmente, andas cantinfleando nada más, pues nunca vas a llegar a nada, ¿no? O nada más estar chismeando de lo que le pasó a la vecina. Creo que, o sea, algo que estamos como comentando en estos momentos es la comunicación asertiva que tienes con tu pareja, porque muchas veces puedes estar, oye, es que me pasó esto, ¿no? Pero no llegas al punto de decir, pues, siento que me estoy sintiendo a lo mejor triste porque hoy no me diste los buenos días o porque no me preparaste mi café en la mañana como todos los días lo haces. Y entonces todo eso también nos lo vamos guardando y va creando como una brecha en la relación que pues muchas veces por esa no comunicación asertiva Sí, llegan claro. a tener fracasos las parejas, ¿no? Pero creo que nos estamos desviando un Sí, poco del tema. justo era lo que iba a decir. Bueno, lo que nosotros queremos tocar aquí, que nos parece muy importante, es por qué es importante hablar de sexualidad. Yo creo que Y ahí, sin miedos también, porque a veces hablamos de sexualidad pero, sin hablar de sí, sexualidad. pero es importante porque dejemos atrás las relaciones sexuales como tal, pero al menos en México, que es en donde pues nosotras sabemos que está, Y residimos. eh, la educación sexual es más escasa que nada. Que el agua, amigos. Que el agua en Iztapalapa. Entonces, no hay educación sexual. Ahora, yo no estoy diciendo que la educación sexual o que la educación sexual sea que a tu hijo de 2 o 3 años empieces a decirle cosas que ni al caso. Yo creo que sabemos que a lo largo de nuestras primeras etapas escolares nos hablan de sexualidad, pero ¿de qué nos están hablando? Yo sé, o sea, por ejemplo, yo que lo veo ahora con mi familia en cierto caso y específicamente con mi sobrina, que está entrando en la edad entre la adolescencia y Preadolescencia, la ¿no? preadolescencia, exacto, y que en la escuela a lo mejor les enseñan, no sé, cómo funciona el aparato reproductivo Sí. femenino, Eso cómo es biología, funciona. no es Ah, sexualidad. exacto, o sea, creo que en la escuela también sería un buen parteaguas para empezar a hablar de ello y a lo mejor muchas veces enseñarle a los niños, yo no digo que lo hagan en las primarias, pero creo que en la secundaria es importante, a lo mejor a ponerse un condón, porque sí llega a veces la expectativa de decir, es que no sé cómo hacerlo, entonces pues chingue No, su no lo madre, no me hago. lo pongo. Entonces, esta parte de la educación sexual nos afecta a un nivel en el que, y yo lo he escuchado, luego hasta en las noticias o en, no sé, si te vas a parar afuera de una primaria alguna vez, o secundaria, como dice Aranza, que a lo mejor en la secundaria no es tan necesario, que creo que cada vez, Que en conforme México van sí. pasando los años, es más necesario, porque ahorita les tenemos un dato. Pero
Yo creo que si tú te vas a parar afuera de una primaria o una secundaria, vas a escuchar a papás que dicen cada cosa. Por ejemplo, yo escuchaba que cuando en la secundaria les empezaban, o a finales de la primaria les empezaban a dar estos temas de sexualidad, los papás se sentían, ¿cómo puede ser posible que les estén enseñando eso? Pues si mi hijo no es tal y cual, a ver, no se trata de que si tu hijo es tal o cual, se trata de educación sexual. En muchos países, que claramente no son tercermundistas, hablan de sexualidad a los niños desde edades, o sea, es lo que les digo, no digo que a los 3, 4, 5 años les estén hablando de eso, pero es importante, ¿por qué? Porque a los 6 años los niños empiezan a tener curiosidad respecto a qué genitales tienen. ¿Por qué? Porque es el desarrollo, no es de que alguien les metió la idea. Empiezan a tocarse, ¿por qué? No por pervertidos, no. Es normal, ¿por qué? Porque se están conociendo, se están explorando, punto. Entonces, todos necesitamos hacerlo y si no lo has hecho tú, te invito a que lo hagas, porque es muy importante que nos conozcamos, punto. O sea, es eso, ¿no? Entonces, ahí yo creo que entra un poquito el decir, yo cómo voy a saber cómo me gusta o qué haga mi pareja. Que me mete sí, si yo no sé qué es lo que me gusta a mí. Entonces, yo creo que hay que empezar por ahí, a decir, a decir que los papás empiezan de, es que, ¿cómo? Es que, ay señora, por favor no se haga la persinada porque su hijo no se hizo por obra del Espíritu Santo, ¿no? Así es. Entonces, es de, ok, tenemos que tratar de quitar todo este tabú que existe dentro de la sexualidad. ¿Por qué? Porque no se nos está hablando de sexualidad cuando se nos tiene que hablar de sexualidad. ¿Y cuántas niñas terminan embarazadas a los 12, 13, 14, 15, 16 años? ¿Cuántas? Sí, que la tasa de embarazos adolescentes ha crecido demasiado. O sea, yo me acuerdo que entre las experiencias que de compañeras, bueno, en el servicio, teníamos una compañera que estaba embarazada y cuando llega y de, ¡ay, qué bonito tu bebé, bla, bla, bla! Y que nos cuenta, pues, somos curiosos, amigos, nos gusta escuchar las experiencias de parto de otras personas. Entonces ella nos platicaba que mientras ella estaba en labor de parto con su bebé, tenía una chica al lado de unos 14 años, yo creo. Decía, o sea, de verdad sentí mucha tristeza por la niña, porque si yo, teniendo 30 y tantos años, me siento inútilmente preparada. No, o sea, ella... Sí, claro. No, me sentía inútilmente preparada para cuidar a un bebé. Imagínate una niña de 14 años, ¿no? Y que, anótense ese dato, amigos, México es el primer lugar en embarazos. Tiene el primer lugar, ¿no? Tiene el primer lugar en embarazos adolescentes. Entonces, ahí está. O sea, con ese número nos estamos dando cuenta por qué. Uno pensará que si no hablamos de sexualidad, cuando se tiene que hablar de sexualidad, les estamos escondiendo todo y no, ni se va a enterar qué son las relaciones ni nada. Estamos en el siglo XXI, Internet. O sea, buscas sexo en Google y te va a aparecer Wikipedia a lo mejor, ¿no? Pero el niño que tiene 12, 13, 14 años va a entrar, le va a dar clic y se va a enterar. Es más, hasta si tú le preguntas, yo creo que a tu hijo, él te va a explicar. Sí, y que la industria de la pornografía ha crecido tantísimo que lo tienes ya al alcance de tus dedos. O sea, muchas veces... ¿Ya un clic? Ajá, o sea, a lo mejor en la antigüedad, yo creo que en la edad entre nuestros abuelos y nuestros padres, ellos vivían a lo mejor todavía como con revistas y las escondías y bla, 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 y pues no, ya estamos creciendo en una edad y creciendo porque creo que todavía tenemos mucho que crecer, tanto personal como muchas otras cosas, que los niños ya tienen a ese alcance de su mano tener un video o lo que sea, ajá, imágenes, o sea, que ya lo lleva a sentir ahí y que se sentirá eso que estoy viendo, ¿no? Y a lo mejor hablar con tanta libertad de ámbitos sexuales también le da, creo que, más seguridad a tus hijos para después sentirse con la certeza de que es el momento para que él pueda experimentar esas cosas. O sea, yo hablando de experiencia propia, puedo decir que en mi casa, hablando entre diferencia entre mi hermana y yo, siento que mis papás conmigo como persona fueron como más abiertos en esos ámbitos, en el sentido en el que yo podía expresarles cualquier cosa y ellos tenían como esa aceptación y ese paradigma
esa mente abierta para poder explicarme a mí lo que estaba pasando. Y que esto también te hace como ser más consciente de que hay más allá y que siento que si entre más escondido tengamos todos estos temas, la curiosidad mata al gato, amigos. O sea, siempre va a estar ahí y siempre va a tener como... Y qué mejor que tus hijos se acercan y te digan, oye mamá, ¿y qué es un orgasmo? Entonces, a lo mejor es difícil a veces explicarle a tus hijos qué es un orgasmo, ¿no? Pero oye, hijo, ¿sabes qué? Mira, la verdad es que no tengo como las palabras correctas y no quiero que te lleves como una mala idea. Pues, ¿por qué no buscamos, no sé, Investigamos, pues. vemos un documental o algo por el estilo y así no solo te informas tú, sino también yo y ya, más adelante, pues. Normalizarlo, ¿no? Porque creo que justamente lo que nos lleva es el tabú, es que no lo hablamos y cuando lo escuchamos, ay, dijo pene, dijo vagina, ¿no? Ajá. Dijo, ay, por... Dijo, ay, me masturbarme. O sea, ¿por qué? O sea, son palabras que cero nos tendrían por qué causar algo así como de, por... Sí, es una parte de tu cuerpo común y corriente, yo lo tengo, lo tiene. Todos lo tenemos. Y pues sí, o sea, más allá de decir, de enseñarles a que sea normal el decir vagina, pene, yo creo que también es importante, pues, hablarles, ¿no? Porque muchas veces decimos, o los papás llegan a, no, pues yo no quiero que mi hija quede embarazada a los 15, pero ya le hablaste, ya le dijiste cómo puede quedar embarazada, no lo sé, a lo mejor yo creo que también hacemos un gran estigma cuando estamos chicos y nos dicen, ay, la cigüeña, ay, X, ¿no? Es como de, ah, caray, o sea, ¿cómo? Entonces, a lo mejor siempre se quedaron con esa idea y uno como papá ni sabe y ustedes dicen, pues no quiero que mi hija quede embarazada, pero pues si no le explicaste cómo puede quedar embarazada, ella va a sentir cosquillitas, va a decir, no, pues no pasa nada, ¿no? Y yo creo que lo peor no es que quede embarazada, puede contraer SIDA, puede contraer muchas enfermedades de transmisión sexual. Y sí, ¿no? Más allá de hablarle o no a tus hijos de qué es un embarazo o cómo te embarazas, hay muchas formas ahora de poder protegernos, ¿no? Tantas veces nos quejamos de nuestro sistema de salud público que ahora, o sea, existe una parte que se llama planificación familiar y que existe en cada clínica y que si, o sea, tenemos como esa oportunidad de ir al seguro. Bueno, ni siquiera a nuestro seguro o nuestra salud pública. Tú vas a un centro de salud y vas y dices, oye, necesito un condón y tienen todo el derecho para dártelo, porque a lo mejor no tienes el dinero suficiente como para costearlo y decir, ay, pues me compro... Y no uso nada. Y no uso nada, exacto, porque muchas veces... Justamente por eso, pues ya chingue su madre, no lo utiliza porque no me alcanzo para un condón. Y amigos, un condón solito, uno, cuesta 9 pesos. O sea, voy. ¿No quieres? ¿Cuesta 9 pesos? Sí, 9 pesos. Un Prudence rojo cuesta 9 pesos. Entonces, es, ok, no quieres utilizarlo, o más bien, no es de no querer. Si no quieres, no lo ocupas. Pero creo que son más pretextos que otra cosa. Porque si quieres cuidarte, tanto de embarazarte como de tener o contraer alguna enfermedad de transmisión sexual, te cuidas. Si no lo haces, es porque no quieres. Y yo creo que ahí entra mucho la educación sexual. Es, a lo mejor yo no sé que podría haber obtenido o que podría haber contraído una enfermedad de transmisión sexual. Entonces es, ok, yo no sabía, pues sí, pero no usaste condón, ¿no? Y justo, el condón es la única, el único anticonceptivo que nos protege de ITS. Entonces, tan fácil como si nosotros conocemos desde antes a lo mejor de iniciar una vida sexual, todos estos argumentos, no habría, o México no fuera el primer lugar en embarazos adolescentes. Y ya, porque en muchos países nos hablan o les hablan de justamente de sexualidad cuando van a entrar en la preadolescencia, pero no es una clase como aquí en México, quizá, de que, ay, estos son los métodos anticonceptivos y medio te enseño a poner un condón y ya. Y que Dios te bendiga porque pues ya, ¿no? Y lo que Dios te dio a entender. Entonces, porque yo creo que con una vez que te expliquen cómo se pone un condón, no aprendes a poner un condón. No. O sea, es cuestión de práctica y no en vivo. Entonces, es cuestión de eso y de saberlos utilizar, porque
es justamente educación sexual. Sí, o sea, también en Estados Unidos, ¿a qué edad los niños empiezan a tener una clase de educación sexual? Tienen conferencias de educación sexual, o sea, todo eso también llega a mejorar, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora que estuvimos preparándonos para este episodio, ¿no? Yo al investigar las estadísticas de embarazos adolescentes, de verdad me sorprendí demasiado que India no fueron el país con mayores números de embarazos adolescentes, ¿no? Y que, bueno, ya investigando más a fondo, es porque ellos sí tienen una cultura de la anticoncepción para evitar todo esto, o sea, ¿cuántos beneficios puede traer tener y estar consciente de un método anticonceptivo? Sí, claro, porque al final el progreso que ha tenido los anticonceptivos a lo largo de a lo mejor de la historia, que no es mucho, si nos ponemos a pensar, los anticonceptivos no vienen siendo desde hace 1000 años o no sé, ¿no? Y que ahora son más higiénicos. Es algo muy nuevo, realmente, y que ha trascendido mucho, ¿no? Entonces, no sé qué querías decir. Que ahora los anticonceptivos son más higiénicos, ¿no? Porque antes, como condón usaban la tripa creo que de un cerdo, sí, y entonces lo lavaban y entonces lo volvías a ocupar. Pero no, o sea, al final yo creo que la tecnología ha dado demasiado como para decir, ok, tienes esta y esta opción, ¿no? Tan solo el decir, ok, a lo mejor el 99.999% de los anticonceptivos que existen en el mercado son para mujeres. Y vamos, ¿cuántos efectos secundarios no tienen en nosotras un anticonceptivo? Llámese implante, llámese parche, llámese DIU, o sea, son hormonas y son que nos están haciendo tanto daño y que sí, chinguese uno. ¿Por qué? Porque los hombres no van a usar un método anticonceptivo que no sea el condón. Sí, que veíamos que para el mercado no es factible realizar un método anticonceptivo para hombres porque son... ¿Por qué? Porque en un estudio vieron que se estaba probando un anticonceptivo con hormonas y a los pobrecitos les dolió la cabeza, no querían tener relaciones sexuales, tenían diferentes estados de ánimo, pero pues es exactamente lo que nos pasa a nosotras, pero pues qué cabrones, ¿no? Porque, ay, yo no quiero, qué miedo, ¿no? Pero pues es exactamente lo que nos pasa a nosotras. Sí tenemos un método anticonceptivo y que gracias a ello también me gustaría mencionar que el hecho de estar, o de la cultura de los anticonceptivos, nos ha dado mucho que creo que es importante. Y que no solo de la anticoncepción, ¿no? Sino hablar abiertamente de sexualidad también te ayuda a tener mejores, o sea, como mejores perspectivas hacia la vida, ¿no? Sí. Tengo estas opciones, no quiero... O sea, a lo mejor nosotras como mujeres somos un poco más responsables en el sentido de cuidarnos. Sí, como los cabrones nos embarazan. Pues, o como no tienen como esos efectos de decir, y yo quisiera saber, amigos, déjenlo en nuestros comentarios o en nuestras redes sociales, hombres que nos escuchan, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a probar un método anticonceptivo creado para ustedes como para tener esta planificación, ¿no? Porque a lo mejor lo estaba mencionando, nosotros como mujeres somos como un poco más conscientes de decir, es que no quiero embarazarme ahora porque de cierta forma sabes la responsabilidad que todo ello carga y que si más adelante, si tienes las metas bien fijadas de decir, no, pues es que yo quiero lograr tal y cual cosa, obviamente te vas a cuidar y vas a decir, y creo que cabe más la conciencia en nosotras, decir, pues sí quiero tener relaciones sexuales contigo, pero si no hay o no existe esta protección, ¿sabes qué? No quiero. Y entonces ya nos tachan claro, porque la sociedad nos ha hecho ver que así es, o sea, que es como, no quieres tener hijos, pues cuídate, ¿no? Y el otro güey en chicles acá, ¿no? O sea, es como de, a ver, estás tú, estoy yo, somos una pareja o yo estoy teniendo relaciones sexuales contigo. Me cuidas, te cuido. No se trata de mí, porque yo solita, por obra del Espíritu Santo, no voy a embarazarme. Así es. Entonces, es todo este peso que conlleva el anticonceptivo, el saber de sexualidad, en tener un poquito más, la mente un poquito más abierta respecto a estos temas, pues es importante, porque tan solo cuando se empieza a generar este cambio en la humanidad, de la cultura de la anticoncepción, empiezan a haber mujeres que tienen más grados de estudio, empiezan a haber menos pobreza, empiezan a haber familias más pequeñas que pues desencadenan una mejor economía. ¿Por qué? Porque antes era de que, ay, los hijos que Diosito me mande, ¿no? Y te llegaban 20 niños. Entonces era, ok. Y te la superapretabas.
paga o mantén a esos 20 niños. Entonces, es, ok, ahora con la anticoncepción puedo tener 1 o 2, si yo quiero 3, y con lo que puedo ganar los puedo mantener, ¿no? Entonces yo creo que también es mucho que nos abrimos a posibilidades como mujeres y como hombres, porque pues los hombres también tienen una que gran muchos carga, se desobligan, ¿no? Pero bueno. Y justamente hablando de esto, yo me acuerdo que hice un trabajo en la prepa, una profesora nos dejó costear, o sea, ver como cuánto te costaría un hijo hasta los 18, que es pues más o menos la edad en lo que los mantienes, y fácilmente, así súper escaso y no comprándole como grandes lujos, evitando salidas y bla, 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 te cuesta más de 20 millones de pesos costear un hijo. ¿En 18 años? En 18 años. ¿Y si hacemos eso? O sea, hay que gastar como si, o sea, no gastar, sino imaginar que tenemos un hijo y en lugar de gastarlo lo metes al cochinito en 18 años y ya tienes 20 millones de pesos. Obviamente, hablando con inflación, amigos, porque, o sea, tan solo cuánto te cuesta un paquete de pañales, un paquete de leche, no es para espantarlos. Pero, o sea, también hay que estar muy conscientes de eso, ¿no? Porque a veces nosotros como jóvenes ni siquiera puedes mantenerte tú solo, imagínate mantener otras 2 personas, porque obviamente no vas a ser solamente tú, ¿no? Bueno, cada quien, pero estar también costeando a la otra persona, o sea, si de verdad quieres formar una vida con la otra persona. Y yo creo que, o viéndolo desde una perspectiva, al menos como yo lo veo ahorita, psicológica, yo creo que el dinero ahorita es como, queda en segundo plano. El daño que tú le vas a hacer a un niño psicológicamente, cuando lo tienes a los 13, 14, 15, 18, a los 25 a veces, porque todavía seguimos medio pendejos. Imagínate, tienes 25 y tu hijo como 15. No, pero es esa responsabilidad que tienes contigo y con el otro de decir, sé educar a un niño, lo voy a educar correctamente, puedo proporcionarle estabilidad emocional, porque muchas veces es como ni tú tienes tu estabilidad emocional. No tenemos ni para mantenernos nosotros, no tenemos ni para otorgarnos a nosotros mismos esa parte emocional, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a venir a decirle a un huerquito, decía una de nuestras profesoras, esa estabilidad emocional? O sea, no nada más se trata de que no le das a lo mejor lujos, puedes vivir a lo mejor con lo mínimo, pero todo lo demás ya eres una mamá mala. No mala, yo creo que no hay ese sentido de bueno o malo, pero yo creo que ya eres una mamá a lo mejor que no tiene paciencia, que no trabaja sus emociones o que se la pasa trabajando y a lo mejor no le estás dando ese tiempo a tus hijos, ¿no? Que es algo muy importante y que si no lo tienes, pues entonces a ver de dónde lo vas a sacar, porque muchas veces lo llenas a lo mejor con cosas, ¿no? Trabajas, tienes dinero y le das juguetes, pero no le das tiempo de calidad a tu hijo, ni siquiera a lo mejor te conoce, así como de, ¿por qué? Porque nada más lo ves en la noche cuando llegas, ¿no? Es ponerte a pensar en todo eso, en que no le vas a dar ese tipo de vida a alguien. Sí, que más allá de todo eso y de los muchos daños psicológicos que le puedes causar a una persona, igual todo eso va cargándose y más adelante, obviamente tenemos patrones de vida y que esos patrones de vida, o sea, por ejemplo, si tú tuviste un padre ausente, a lo mejor para ti es muy normal ser un padre ausente, ¿no? Y que bueno, a mi perspectiva, hay muy pocas personas que se preocupan de decir, ¿sabes qué? Mi papá fue un padre ausente, ahora yo no quiero ser un padre ausente sí, y quiero que mis hijos tengan una mejor, en cierta forma, y creo que tengo la certeza completa, de una mejor calidad de vida, porque se la vas a brindar. Más allá de todo eso, y creo que si tienes los tiempos bien pensados, yo no les digo adolescentes que nos escuchen que no tengan relaciones sexuales, pero tenlas con prudencia, ¿no? Para evitar todo esto. Con que se cuiden es más que suficiente. Sí, ¿no? Porque tampoco los vas a limitar de decir, ay, pues como no quiero que te embaraces, ten relaciones hasta los 20, ¿no? Hasta que te cases. Pero no, o sea, de eso no se trata ni nada por el estilo. Porque yo siento que entre más disfrutes tu vida sexual, eres una persona más plena, más feliz, porque final de cuentas es una facultad y una necesidad humana. Creo que es como
comer, respirar, Claro. ir al baño, tener relaciones Que al sexuales. principio si lo queremos ver así como humanidad, lo necesitamos para sobrevivir. Ojo, que el ser humano, como lo comentábamos hace ratito, es el único que a lo mejor lo hace por placer y no para reproducirse. Pero pues entonces, justo como dice Aranza, es disfrutar de nuestra sexualidad, que sea una sexualidad sana, cuidándonos, que sea, que lo hagamos sin miedo, porque justamente yo creo que muchas veces es de que, ay no, ¿y si alguien piensa esto de mí? Y si alguien, entonces es, ¿por qué? Que te valga madre lo que dicen los demás. Si tú te sientes feliz, te sientes contenta y eres pleno con lo que estás viviendo y con lo que estás teniendo, puedes sentirte bien, no tiene por qué importarte lo que diga el vecino, lo que diga Chuchito, lo que diga ni siquiera tus papás a lo mejor, que en algún punto sí tienen la razón, pero si estás disfrutando de tu vida sexual, lo puedes hacer. Sí, que no existen limitaciones ni nada por el estilo, solamente cabe la prudencia de cada persona y que ahora los medios de comunicación, las películas, el cine, las series y todo, nos han como El porno. hecho tanto de decir, ay, sí, ten relaciones sexuales. O que nos dan una mala imagen. De las relaciones sexuales. Porque Eso el sí, porno, tienes mucha razón. O sea, en el porno está donde radica todo este tema, porque creo que el porno te muestra cosas que no son. O sea, muchas veces a lo mejor los adolescentes crecen con esa idea. Y dicen, ok, pues yo veo, y se casan con la idea de que el sexo es como lo están viendo en la pantalla, ¿no? Y que cuando llega la hora de ellos de tener relaciones sexuales, quieren que sea como el porno. Y muchas veces. Y que no es cierto. No va a llegar el repartidor y te lo vas a echar, amigos. ¿Por qué? No, pero es cuestión de eso, es cuestión de ser objetivos y también si les enseñamos a las generaciones que vienen a normalizar la sexualidad en el sentido de decir que es normal hablar de ella, pues no se van a creer lo que vayan a ver en una página porno o que les enseñen sus amigos o así. ¿Por qué? Porque lo van a ver. O sea, va a llegar un punto en el que lo van a ver y van a ver que a lo mejor cuando les pase no van a coincidir muchas cosas, que el orgasmo no es como se ve en la pantalla, que las medidas tampoco son esas. Entonces, es cuestión de eso, es cuestión de estar informados y que si estamos informados, pues vamos a llegar sí, ya no es tan fácil que alguien llegue y te cuente, ay, es que, pues yo tuve esto y esto o sea, ya no es tan fácil que alguien te venga o que tú veas y digas, ay, esto es así, o sea, no, cuando ya estás informado, bueno, puede que pase esto, puede que pase el otro, o sea, ¿cuántas personas viven decepcionadas de su primera relación sexual? Porque justo como lo decía Leslie, viene como muy acompañado de decir, ay, es que yo vi que en una escena porno, bueno, no sé. No sé. Cada quien experimentará las posiciones que quiera, pero, o sea, justamente eso ya no vienen y te cuentan o te la crees tan fácil de a lo mejor que tiene un miembro así enorme, porque luego llegas y, ay, qué decepción. Pero no, amigos, o sea, todo el mundo es diferente y todos tenemos capacidades diferentes y que pues todo esto nos ha hecho crecer y tener como diferentes perspectivas de lo que es y no es, ¿no? Creo que tiene más beneficios hablar abiertamente de sexualidad con tu familia que quedarte callado no teniendo esa libertad de hablarlo. Y a lo mejor también la confianza de no sentirte juzgado. Papás, por favor, tengan mentes más abiertas y no se espanten cuando su hijo llegue y le diga, oye, mamá, es que ya tuve relaciones sexuales y así. Entonces creo que... Aunque a veces ni siquiera lo hacen. Cuanto más natural lo trates, creo que menos va a haber consecuencias perjudiciales. Ándale, para tus hijos. Sí, claro, porque entre más estemos familiarizados con el tema, entre más tengamos como una perspectiva más limpia de la que nos ha dicho toda la vida la sociedad, que no hables de sexo, no hables de sexualidad, yo creo que pues es un error, ¿no? ¿Por qué? Porque no hablar de algo tan natural como lo que es. Entonces, a mí me gustaría tocar un tema en la que, pues sí, al final las relaciones sexuales son muy importantes para nosotros como personas y para nuestra vida en pareja, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir que las personas tienen problemas porque no tienen buenas relaciones sexuales? Y volvemos a lo mismo, comunicación, ¿no? Entonces,
tanto pueden fortalecer un vínculo, tanto como lo pueden romper, ¿no? Entonces, la comunicación es muy importante y también tiene muchos beneficios, amigos. A la salud. Tiene muchos beneficios. Realmente nos podemos desprender del estrés, de la ansiedad, quemamos calorías. Entonces, es prácticamente eso, ¿no? A nivel cerebral también se mueven muchas cosas ahí en el que se fortalece nuestro sistema inmunológico, nuestro cerebro empieza a segregar hormonas que sí son las hormonas de la felicidad, del amor, que podrían ser la serotonina, la dopamina, y que trae beneficios tenerlas, ¿no? Incluso llega un punto en la relación sexual en empieza a haber más trabajo cardíaco, ¿no? Empieza a palpitar más rápido el corazón. Entonces, previene la hipertensión, amigos. Sí, claro. Entonces llega un punto en el que pues es bueno, no está circulando la sangre y todo. Yo creo que también bien dicen que si no fuera normal, pues no pasaría o no lo es eso, es quitarnos esa idea de decir o de espantarnos por escuchar alguna de esas palabras, ¿no? Aparte ya vivimos tan rodeado de ello que es tanto normal para los niños como para nosotros. Obviamente que si tú lo reprimes en tu casa, por ejemplo, pasa la película y estás viendo una película y estás con tus hijos viendo la película y de repente pasa una escena donde están teniendo sexo, ay, hijito, eso no lo veas. Sí, claro, ¿no? Que igual, yo vuelvo a lo mismo. Hay edades también, ¿no? Exacto. No vas a dejar que tu niño a lo mejor de 4 esté bien ahí, ¿no? Pero pues sí hay edades y hay maneras de explicarlas a cada edad, ¿no? Y que si uno como papá no puede, amigos, existimos los psicólogos, existe la terapia, existe muchas, no, y no quiero a lo mejor decir psicólogo ya, ¿no? Porque no somos la única alternativa, ¿no? Pero si ustedes creen que podría ser bueno de ayuda, no está de más, para nada está de más, ¿no? Entonces, pues sí, es normalizarlo, todo esto es hablarlo más que nada y quitarnos como los tabús que han existido durante mucho tiempo. Creo que México es una de los países con más como... Pobre México, siempre le tiramos. Ya sé, pero lo pues, siento. pero o sea, es una realidad que vivimos día a día y que vivimos con un pensamiento tan cerrado y tan cuadrado que a veces eso no nos trae beneficios para nosotros. Y yo creo que si empezamos a tener esta apertura, no solamente de hablar de estos temas de los que hemos hablado a lo largo de este capítulo, también trae muchos beneficios para crecer como país, ¿no? Creo que si tienes personas más felices, más sanas, más comprometidas, que se conocen más a sí mismos, porque sí, amigos, la sexualidad también te hace conocerte a ti mismo. Nos hace también crecer como sociedad, ¿no? ¿Cuántos países tenemos de ejemplo que hacen todos estos programas, no sé, de salud, de prevención, de hablarle a los niños de todo esto? Y que pues son países donde la calidad de vida es mucho mayor y más placentera que lo que estamos viviendo día a día. No hay quinceañeras embarazadas y etcétera, ¿no? Imagínate fiesta de 15 años y al día siguiente, oye papá, es que la neta estoy embarazada. Qué triste. Lo siento, amigo, que estás escuchándonos. Pero sí, es cierto, a lo mejor si lo prevenimos va a pasar mucho menos y va a ser menos como impactante para la vida de todos los que la rodean. Y que sea eso, justamente el que cuando estemos preparados para algo así, ya sea tener hijos o no, obviamente yo creo que nunca vamos a estar preparados para enfermarnos, pero que estemos, que sepamos realmente, ¿no? Porque es lo que yo decía, ¿no? A lo mejor niñas de 15 años, ¿qué hacen siendo mamás? De 18. Yo a la fecha es como de, ay, no, creo que todavía estoy muy chiquita. No, tú lo chiquita, es que todavía estamos medio tontos para algo así. O sea, realmente creo que... Es ponerte también a pensar si estás preparado para cuidar a alguien más. O sea, yo con mis 23... Y yo, pues, la verdad, ni... Cruz. No, ni se me pasa por la mente ni nada y no me siento preparada para tener un hijo. Tan solo a nivel fisiológico. Sí, pues sí. Nuestro cerebro deja de seguir como... ¿Creciendo? Madurando hasta los 24. O sea, que antes de los 24 todavía estamos medio idiotas. Y deja tú solo el cerebro. Nuestro cuerpo como mujeres que somos a lo mejor las que procreamos y tenemos y desarrollamos como todo el bebé y bla, bla, bla.
Tu cuerpo está preparado hasta entre los 32 y los 35 para poder concebir un hijo plenamente. Después de los 35 ya dices, bueno, es un embarazo de alto riesgo, pero a lo mejor ya estás como más preparada. Y creo que ya también tienes la estabilidad económica y emocional. O eso esperamos. O eso esperamos, exacto, para ya aventarte a decir, sí, sí quiero tener un bebé y creo que ya le puedo dar las mejores oportunidades a mi hijo. Y pues ya, amigos, creo que abarcamos mucho. En tan poco Y tiempo. nada al mismo tiempo, porque es un tema bastante extenso. Sí, como lo dijimos al principio, a lo mejor ahorita vamos a hablar en términos muy generales y pues más adelante vamos a dedicar como un capítulo completo a hablar de temas muy específicos para que ustedes también vayan como preparándose para decirle a sus hijos qué es. Y pues creo que sí hay muchos temas de qué hablar dentro de la sexualidad. Dentro de lo que abarca la sexualidad. Y pues muchas gracias por escucharnos esta semana. Y pues ya los seguimos invitando a que vayan y vean todas nuestras redes sociales, que le den like a nuestra página de Facebook, un follow a nuestro Instagram, porque también subimos como contenido diferente y cosas así. A veces sí subimos contenido muy parecido a lo que vaya a hablar el capítulo, pero sí tratamos de que haya variedad y todo eso. Y pues los links a las páginas están abajo, por si quieren ir a checarlas. Igual ahí se van a estar enterando de todo. Les vamos igual a preguntar qué temas les interesan y cosas así. Entonces vayan. Y no olviden escribirme lo de los métodos anticonceptivos. Quiero leerlos, amigos, por favor. Y pues ya, bye.